Cordial saludo, amables hermanos, hermanas de nuestro Señor Jesucristo. La lección número 44, deberes de los miembros de una iglesia de Cristo entre sí, es la que nos corresponde en esta oportunidad. La oración es que los miembros de la iglesia aprendamos realmente a amarnos y a servirnos mutuamente como testimonio a Cristo en medio de un mundo que está cada día con mayor carencia de verdadero sentido y de verdadero amor los unos para los otros, inclusive de un espíritu amistoso, como menciona el escritor del texto al iniciar allí la lección número 44. Inicialmente queremos invitarles a observar en el libro de Romanos en el capítulo número 12. A partir del verso 1 dice la palabra del Señor: así que, hermanos, estamos en Romanos capítulo 12, verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo en el verso número 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos dos versos hay una exhortación, hay una amonestación también a nosotros mismos de manera individual. Muchos de los problemas en las iglesias del Señor Jesucristo surgen por una mala actitud hacia nosotros mismos. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos una mente renovada, entonces vamos a presentar a Dios sacrificios vivos. Uno de los ejemplos que más significativamente muestra aquí la palabra de Dios es el uso del cuerpo. Nosotros debemos transformarnos, no conformarnos, como dice aquí la palabra de Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando entendemos claramente la voluntad de Dios, entonces vamos a tener la enseñanza para que con el poder del Espíritu Santo nuestro cuerpo pueda presentarse realmente en un sacrificio vivo. El cuerpo humano siempre está anhelante de satisfacer apetitos. Hay apetitos que son absolutamente normales y necesarios. Dios hizo al ser humano con apetitos, por ejemplo, para comer, por ejemplo, para recrearse, por ejemplo, para descansar, apetitos sexuales también, apetitos que de diferente forma traen en cierto modo dicha y bienestar al ser humano. Pero cuando esos apetitos no son controlados por la mente espiritual, por una mente renovada, entonces sencillamente esos apetitos nos van a autodestruir. En una iglesia del Señor Jesucristo, el creyente debe tener un concepto sano de sí mismo, por decirlo así, en términos humanos. Por eso en el verso número 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, es decir, por el ministerio. Ahí la palabra gracia implica el ministerio que Dios le dio por gracia al apóstol Pablo. Que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Y sigue diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos, hay creyentes que dicen, yo vivo muy orgulloso de ser humilde. Y hay una profunda contradicción en esto, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. La humildad no es permitir injusticias con uno. La humildad es permitir que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer nuestros errores, a darnos un autoconcepto propio de nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos de nosotros mismos de una manera equilibrada, sobria, prudente, serena, entonces no vamos a pretender ser ni más ni tampoco menos que nadie. Simplemente vamos a tener una actitud, como lo dice aquí el apóstol, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Romanos 12:4, sigue diciendo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y aclara, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí la palabra profecía no tiene que ver con anunciar el futuro. En el tiempo, en la época, en la edad apostólica, mientras los apóstoles estuvieron todavía con vida terrenal, la Biblia no se había completado y se necesitaba el don de profetizar, de anunciar el futuro. La palabra profecía tiene dos significados en la Biblia. Uno es anunciar el futuro, que se terminó cuando los apóstoles fallecieron y fueron a la presencia de Dios. El otro es el de enseñar. El otro significado de la palabra profecía es proclamar o enseñar lo que Dios ha mandado enseñar. Cuando anunciamos el futuro, lo anunciamos no con base en una revelación directa de Dios. Dios hoy no nos habla en tonos audibles, sino que nos habla a través de su palabra. Dios siempre ha tenido una manera sabia de actuar en cada tiempo, en cada dispensación. No es lo mismo la comunicación de Dios con los ángeles. No es la misma la comunicación que Dios tuvo con Adán y Eva antes del pecado. De ninguna manera. No podemos ver a Dios porque aún estamos contaminados con el pecado, pero lo que sí podemos es escudriñar su enseñanza, usar los dones que Él nos da conforme a la medida de la fe. Entonces, dos palabras para aclarar en el verso número 6. La palabra profecía, que ahí significa enseñar, y la palabra fe, que significa sistema de doctrina. Ahí, cada cual, de acuerdo al conocimiento de la doctrina sana, va a desarrollar sus diferentes dones. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, es decir, el que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor. ¿Pero con qué tipo de amor? Fraternal. Muchas ocasiones, en muchas oportunidades, hay muchos problemas porque no se usa la iglesia para edificarse, sino para destruirse. Hay hombres que han llegado a la comunidad de una iglesia local, se arrepienten, creen en Cristo, se bautizan y después empiezan a generar una serie de problemas dentro de la membresía porque empiezan a buscar un propósito equivocado. No estamos diciendo, por ejemplo, y a manera muy puntual lo queremos decir, que un joven o que una persona que tenga posibilidades de formar una familia de acuerdo a la voluntad de Dios no pueda encontrar una pareja en el seno interno de la iglesia. Claro que se debe orar y si se encuentra, amén. Pero mis amados hermanos y hermanas, hay muchos hombres y muchas mujeres que llegan a satisfacer otro tipo de asuntos y de necesidades al interior de la iglesia. Hay hombres que tratan de conquistar a mujeres que ya están comprometidas en matrimonio o viceversa, mujeres que tratan de conquistar hombres que ya están comprometidos en matrimonio. Son prácticas que se desdibujan de estos textos porque los malentienden. Aquí la Biblia es supremamente clara, amor fraternal. Hay tres clases de amor y tres raíces griegas se usan. El amor ágape de Dios es totalmente desinteresado, benigno. El amor filial, que es el amor entre familiares, el amor de padres a hijos, entre parientes, sobrinos, e inclusive se puede aplicar también en algunos tipos de amistades bastante profundas. Y el amor eros, que es el amor de pareja. Aquí se está hablando de un amor filial, de un amor donde primero se empieza la fraternidad, la amistad, el compañerismo, y donde se funde luego con el amor ágape que busca el bienestar de la persona. Entonces, los deberes de los miembros de la iglesia entre sí empiezan por la práctica del amor sin fingimiento. Una de las cosas fáciles, en cierto modo y entre comillas, y lo decimos muy moderadamente, de fingir, es el amor, porque se piensa o se confunde fácilmente a veces el amor con romance, se confunde a veces el amor con deseo, hablando de la vida de pareja, se confunde a veces el amor con otro tipo de actitudes o de expectativas que no cumplen lo que Dios dice aquí. El amor fraternal es el amor como hijos de Dios que debemos tenernos unos a otros siempre buscando el bien de nuestro hermano, cuando hay que consolar, cuando hay que confortar, cuando hay que animar. Un capítulo de la Biblia que habla muy certeramente de los deberes
entre los miembros unos a otros lo encontramos en el libro de Primera a Tesalonicenses. En ese libro de Primera a Tesalonicenses vamos a observar cómo Dios puntualiza seriamente los deberes de un miembro con otro en una iglesia del Señor Jesucristo. Primera a Tesalonicenses en el capítulo número 4. Por lo demás, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a una iglesia local del Señor Jesucristo, la iglesia local en Tesalónica. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así ahondéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hay un ejemplo ahí. En Tesalónica había problemas de fornicación. Habían hermanos que acosaban, por decirlo así en términos modernos, sexualmente a algunas hermanas y tenían dificultades allí. Y entonces por eso el apóstol cita ahí claramente que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La membresía en la iglesia no debe dar ocasión para el pecado. El compañerismo como miembro de una iglesia no debe dar ocasión para la destrucción de la persona. La palabra fornicación viene del griego pornei, que significa abuso o significa una inmoralidad continua, un perjuicio continuo a través del desarrollo de los deseos sexuales. Somos seres humanos hechos con deseos. Dios nos hizo con deseos, pero hay formas benéficas y hay formas perjudiciales de satisfacer esos deseos. Una forma perjudicial es la fornicación. Si avanzamos hasta el capítulo 5, ya vimos que el primer aspecto es la santificación, apartarse. El segundo aspecto empieza a desarrollar a partirse del verso 12 en el capítulo número 5. Os rogamos, dice otra vez, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Un líder del Señor no debe ser endiosado. Un pastor, un misionero, un diácono, un maestro, maestra de escuela dominical, una persona que sirve, que ayuda, no se le debe rendir culto, no se debe depender de esa persona emocionalmente, pero sí merece respeto, es decir, valor, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No es fácil estar al frente de unas almas tratando de que con la ayuda de Dios puedan ser apacentadas, es decir, alimentadas con la palabra de Dios. Y sigue diciendo ahí, tened paz entre vosotros. En otras palabras, que no haya ningún impedimento para que haya tranquilidad de unos con otros. En el verso 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces ahí viene una serie de deberes, que se enseñan de una manera puntual. Que alentéis a los de poco ánimo. Siempre hay necesidad de alentar. A través del púlpito, a través del saludo, a través de, en nuestras épocas, por ejemplo, una llamada telefónica pequeña, no para inmiscuirse en los asuntos de las personas, sino simplemente para darnos ánimo unos a otros. Una práctica frecuente de Satanás es desanimar a los creyentes que, fieles al Señor, estamos tratando de servirle a Dios en la iglesia local. Y en muchas ocasiones los hermanos miembros escuchan las insinuaciones del maligno y empiezan a desanimarse. Y se desaniman por cosas insignificantes. Se desaniman porque hay un poco de tierra en el templo, se desaniman porque hace frío, se desaniman porque hace calor, se desaniman porque llueve. Y no estamos hablando en casos extremos cuando la persona está enferma y no puede llegar a la iglesia o no puede animarse a hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, hay que ser sobrios, hay que ser moderados, y hay ocasiones en que el creyente, simplemente porque tiene una pequeña molestia, ya se queja porque no está toda la iglesia visitándolo. Cuando una iglesia local se ha establecido, toda la iglesia tiene responsabilidad de visitar. ¿A cuántas personas usted, como miembro de la iglesia del Señor, ha alentado, ha visitado, ha animado? En la congregación siempre tenemos un buen número, en ocasiones, de viudas, de solteros que todavía no han formalizado su hogar, que tienen situaciones de soledad. Pero la responsabilidad de alentar, de animar y de visitar no es solo del pastor, es de toda la iglesia. Toda la iglesia, cuando la iglesia ya es una iglesia local que ha madurado, pues estos requisitos deben ser vivos en cada testimonio. Muchos creyentes se quejan frecuentemente. Hace mucho tiempo, muchos años que mi pastor no me visita. Bueno, es
una queja frecuente de los hermanos. Es muy bueno visitar a los hermanos, pero siempre hay que darle prioridad a aquellos que están aprendiendo el camino del Señor. No es el asunto de preguntar cuánto me sirven, sino más bien cuánto sirvo. Moderadamente entendiendo esto, porque no estamos tratando de fijar criterios que cada iglesia local debe tener en cuenta para hacer la voluntad de Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad pues siempre gozosos, orad sin cesar, dad gratitud en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, son deberes de los miembros unos con otros. Como miembros de una iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que tener muy claro que mis hermanos y nuestras hermanas en el Señor Jesucristo hay deberes. El deber es nunca pagar un mal con otro mal. La Biblia lo dice claramente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ascuas de fuego, dando a entender como si se colocara un recipiente de alta temperatura por encima del cerebro de la persona, pues le enrojecería. En otras palabras, la única manera de que una persona se avergüence es haciéndolo el bien, es haciéndole lo que Dios manda a través de su palabra, siempre haciendo el bien a todos, a pesar de que recibamos males. No es fácil recibir males y hacer bienes. Eso es absolutamente sobrenatural. Ahí es donde se ve el trabajo de Dios. Cuando no guardamos rencores ni resentimientos, cuando buscamos hacerle el bien a los demás de una manera desinteresada. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios en cuanto a no apagar el espíritu. El espíritu sella a todo creyente verdadero en Cristo Jesús como Salvador personal. Vive dentro de nosotros, pero la llenura del espíritu sí es una experiencia repetitiva. Es una experiencia que puede aumentar, es una experiencia que puede disminuir, es una experiencia que puede en determinado momento darnos a nosotros la maravillosa oportunidad de poder ir adelante en el camino